Hola amigos que nos escuchan en diferentes lugares de Hualán, de Guatemala, al resto del mundo a través de las redes sociales, a través del canal YouTube. Pues queremos agradecerles su sintonía. Gracias, queridos hermanos y amigos que nos ven. Queremos invitarlos para que nos visiten en nuestro canal de YouTube, La Última Llamada. ¿Por qué La Última Llamada? Este es un tema bastante importante que Dios puso en mi corazón de desarrollar a través de la palabra de Dios, para que los hermanos que estén alrededor del mundo, pues como dice la palabra de Dios, nos erguíos vuestras cabezas, para que nosotros estemos contentos, alegres, porque Jesucristo está a las puertas por su iglesia. Pues cuántas personas, cuántos hermanos alrededor del mundo, a través de las iglesias del mundo, pues hemos escuchado estas palabras: Cristo está a punto de venir por su iglesia. Pues déjeme decirle que esta es una de las promesas que Cristo en su palabra santa pues ha dejado como esperanza, como promesa para todos los que vivimos a través de fe. Dice la palabra de Dios que nosotros vivimos por fe y no por vista. Este programa, como les estaba comentando, pues Dios me puso en mi corazón poder desarrollar, hacer un análisis a través de las escrituras de las señales últimas que estamos viviendo, de los últimos tiempos y de la última generación. Probablemente muchas personas estarán preguntándose, bueno, pues aquellas personas que no creen, aquellas personas que dicen, pero han habido guerras, han habido rumores de guerras, han habido enfermedades a través de los tiempos. Sí, tienen razón, han habido guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestes alrededor de nuestro mundo a través de los tiempos. Sin embargo, a través de este análisis que vamos a hacer de las últimas señales de la palabra de Dios, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, nos vamos a dar cuenta que no son las mismas señales. Estas señales son las más cercanas, las que profetizó la palabra de Dios a través de sus profetas, los siervos profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Nos vamos a dar cuenta que estas son las señales últimas, ¿verdad? Entonces, antes de poder comenzar pues con este programa, quiero invitarlos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable, el que predique, el que lleve la enseñanza, Señor, y a través, Señor, de estos benditos canales, Señor, el canal 52 y a través del canal de YouTube, que muchas personas lo puedan ver, Señor, y puedan ser ministrados y puedan ser tocados, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te entregamos, Señor, este tiempo, Señor. Amén. Bien, hermanos, después del saludo y de la introducción y de explicarles el objeto por qué vamos a hacer este análisis de las últimas señales, quiero ir, pues por supuesto, a la palabra de Dios, a referirme a 4 puntos. Hay más, pero yo tengo en resumen, aquí pues estamos viendo a mi derecha, pues en la pantalla, he descrito 4 puntos fundamentales como para base, para que nosotros entendamos que estamos viviendo los últimos días de este mundo como iglesia. El primero está en 2 de Timoteo 3:16, en donde nos establece la escritura que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la 2 de Timoteo, ¿por qué dice toda escritura es inspirada por Dios? Yo quiero enfatizar en esa primera palabra, porque muchas personas debaten y es una de las causas por qué dicen ellos que la escritura, la palabra de Dios o el libro de la Biblia lo escribieron personas como usted o como yo, pero la palabra de Dios
a través de los tiempos pone su sello. Toda escritura es inspirada por Dios. Y aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 21, en el libro de Apocalipsis capítulo 22, vamos a ver en el capítulo 18 y 20, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea, aquí en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 18 y 20, 19 y 20, está como sellando la Santa Escritura, la palabra de Dios. O sea, nadie puede añadir ni quitar nada de lo que ya está establecido en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Así que podemos estar seguros de que la palabra de Dios es verdadera y que cada palabra se va a cumplir. Vamos a ir en el segundo punto, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo dice en San Juan capítulo 8 versículo 32. Ahí podemos darnos cuenta que si nosotros, todos nosotros, podemos hacernos un hábito de orar, ayunar y leer la palabra de Dios, Dios nos va a dar el espíritu de sabiduría y nos va a revelar la verdad. Pero ¿qué pasa con muchas personas? Muchas personas no llevan un buen testimonio, muchas personas están viviendo una vida tibia, una vida sin amor, sin pasión hacia Dios. Entonces se quedan dormidos en las iglesias, les entra el espíritu de desánimo, no quieren ir a las iglesias, no quieren estar, digamos, en actividades de la iglesia, no quieren apoyar, solo viven murmurando, juzgando. Hermanos, este aviso es para ustedes. Estas personas, si usted es uno de ellos, este es un llamado, un último llamado. Le pedimos en el amor del Señor que los que están así, con esas características, con estas señales, acérquese más a Dios, acerquémonos, porque es un esfuerzo lo que nosotros hacemos. Por ahí una hermanita me decía una vez platicándome, es que es un sacrificio que nosotros estamos haciendo. Quiero aclarar que el único sacrificio que hizo es Jesucristo. Jesucristo ya hizo un único sacrificio, es el único sacrificio que ha hecho por nosotros, nos dio vida eterna, nos promete una patria celestial, nos promete habitaciones celestiales, nos promete que nosotros nunca tendremos sed. Ese sacrificio ya lo hizo el Señor Jesús. Pero no utilicemos la palabra sacrificio, porque lo que nosotros hacemos es un esfuerzo. Nosotros como seres humanos nos cansamos, pero el esfuerzo Dios lo premia. Y ahí estamos en la palabra de Dios. Quiero que vaya usted, si usted tiene una Biblia, en Josué 1:8, ahí confirmando lo que yo les estoy platicando. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9 dice: mira que te mando que te esfuerces, dice, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea que nosotros lo que hacemos es un esfuerzo. Sacrificio solamente lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y fue el único sacrificio. Él es el Cordero inmolado, ¿sí? Entonces, por su sangre nosotros tenemos paz y nosotros tenemos salvación y victoria. Amén. Vamos a ir al número 3, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Estos
versículos. Esta palabra de Dios pues la pueden ir ustedes, si no tienes una Biblia a la mano, pues puedes ir anotando ahí en alguna hoja, en tu cuaderno, y todo lo que nosotros vayamos a exponer en diferentes partes, porque es bastante largo, digamos, el estudio que se hizo de estas señales antes del fin. Entonces vamos a ir grabando video por video y te invito a que vayas viendo pues esta primera parte, así como la segunda, tercera y las partes que vayan saliendo de este interesante análisis de las señales antes del fin. Vamos a ir viendo, repitiendo el número 3, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo siempre quiero hacer énfasis en estos versículos, porque la palabra de Dios dice muy claro que le faltó conocimiento y por eso es que el pueblo es destruido. Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos a lo mismo. La palabra de Dios se tiene que leer diariamente. Es un hábito que nosotros debemos de hacer. En Latinoamérica, de por sí la estadística es muy grande, porque las personas no estamos acostumbradas a leer. Entonces, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al colegio, en nuestra educación, desde que nos enseñan desde el nivel primario hasta la universidad, pues nos cuesta aprender a leer, aprender a hacernos ese hábito de la lectura. Pero es importante reconocer que la palabra de Dios es el libro de libros. Aquí está la sabiduría, aquí está cómo nosotros debemos conducirnos en la vida para agradar a Dios. Y Oseas 4:6 indica que mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Esto es bien importante, que tú leas la palabra de Dios, que te congregues, que escuches prédicas a través de la radio, a través de la televisión, de las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas y falsos maestros que vamos a ir viendo en el análisis de las señales del tiempo del fin, cómo es que se van cumpliendo todo eso. Entonces, la persona, el hermano, la persona que no lee la palabra de Dios, fácilmente es movido por falsas doctrinas. Lo que le pasó a los Gálatas. A los Gálatas, Pablo les dijo, ¿quién os ha fascinado con esa doctrina? Entonces, fascinado quiere decir que los ha envuelto, ¿verdad? Los ha convencido. Entonces, por esa razón es que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que leemos también, ¿verdad? Algunas personas pues se apoyan con otros libros seculares o otros libros de algunas personas que han escrito, digamos que no sea la Biblia, pues en tal sentido de investigación o análisis, pues estaría bien. Sin embargo, tienes que ser muy maduro para poder hacer eso, ¿verdad? Porque primeramente tienes que leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo, tener una buena relación con Dios, para que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Vamos a ir con el número 4, dice, mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es bien importante esto, porque la primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 nos dice que aquel día, cuando venga el Señor, dice por su iglesia, dice, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros como hábito pues ya tenemos leer la palabra de Dios, tenemos como hábito pues orar, ayunar, congregarnos, estar en las actividades de la iglesia. Pues nosotros, eso es, nuestra vida se debe a Cristo, ¿sí? Nuestra vida debe ser totalmente para Cristo. ¿Por qué? Para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos y para que ese día no venga como ladrón en la noche, como dice. Recordemos, hermanos, que nosotros no estamos para ira, así que lo vamos a ir viendo en las próximas lecturas. En la Biblia están profetizadas muchas señales que anuncian la conclusión de los últimos días. Aquí vamos a mencionar algunas de ellas, porque ciertamente hay bastantes señales, pero nosotros hemos escogido algunas y con datos recientes, ¿verdad? Para que nosotros podamos darnos cuenta, ¿verdad? Muchas personas que van a las iglesias van por costumbre y por hábito, pero no tienen una buena relación con el Señor. Entonces llegan a su casa y como no oran, no ayunan, no leen la palabra de Dios, entonces están descubiertos. Entonces cualquier cosa
puede ser en la televisión, en el teléfono, pues los puede cegar y no vemos la realidad, qué está pasando en el mundo, y nosotros nos debemos de estar alerta, ¿verdad? Porque si nosotros estamos con una buena relación con Dios, el Espíritu Santo nos va a ir revelando la verdad de lo que está ocurriendo. Nosotros ya vamos a ver con ojos espirituales, y el que ve con ojos espirituales ve diferente las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo. Y por supuesto nosotros que vemos con los ojos espirituales, pues nos preocupamos, nos decimos, tenemos que estar más cerca de Dios, o sea, eso nos hace acercarnos más a Dios. Dice la palabra de Dios que el que se cree estar firme, que se afirme aún más. Entonces, las personas que estamos, digamos, en la búsqueda de ese conocimiento, en la búsqueda, pues, de esa sabiduría, de ese conocimiento de Dios, en la búsqueda de que el Señor nos ministre, nos llene de su unción, tenemos que seguir y continuar y no desmayar. Amén. Los profetas de Dios como Joel, Oseas y otros describieron a Israel como la higuera de Dios. Eso es bien importante que nosotros debemos de comprender, que nosotros no debemos de ignorar al país de Israel. Guatemala ha tenido en la historia pues un papel bien importante en lo que es la relación profética, la relación espiritual con Israel. Son dos países pequeños en el mundo, pero espiritualmente pues muy poderosos. Guatemala tiene un amor inmesurable para Guatemala, porque Guatemala, pues recordemos que con el voto de ellos, pues el 14 de mayo de 1948, pues se hizo nueva nación, el país de Israel. Así que vamos a leer lo que es Jeremías capítulo 8, versículos del 12 al 13, dice: caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que le es dado pasará de ellos. Jeremías 8 del 12 al 13. Para que la profecía de Jeremías pudiera cumplirse literalmente, Jesús en la parábola de la higuera, recuerden ustedes la parábola de la higuera, la encontramos en San Mateo 21, capítulo 19 y 20. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Israel, como la higuera, dejó de existir como nación, pero Jesús dijo que el renacimiento de la higuera sería la señal más evidente de la cercanía de su retorno. Por eso es que Israel lo vemos como el reloj de Dios, y por eso es que no lo debemos de dejar pasar por alto. Nosotros debemos de estar siempre atentos en lo que está pasando en el Medio Oriente. Dice la palabra de Dios, o establece la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y le brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. San Mateo capítulo 24, versículos 32 y 33. El Señor Jesucristo indicó que el cumplimiento de esta y muchas de las otras señales simultáneamente anunciarían la proximidad de su retorno. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso lo vemos en el capítulo 34, siempre en el libro de San Mateo, versículo 24. Entonces aquí está hablando el Señor de una generación. Es importante ir analizando que, en resumen, volvemos a identificar a Israel como la higuera. Ya vemos que la higuera renació cuando se volvió nuevamente nación. Ahí fue cuando renació, digamos, el pueblo de Israel como nación. Es la higuera. Pero también nos dice que no pasará
esta generación hasta que todo esto acontezca. Es bien importante esto. Por consiguiente, siendo Israel el punto más importante en el cumplimiento de la profecía de los últimos días, a continuación vamos a enumerar algunas señales de que el arrebatamiento está cerca, el arrebatamiento de la iglesia. Y luego de estas otras que indican que el fin está cerca. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Es para que ustedes tengan un fundamento de lo que habíamos hablado al principio, porque recordémonos que la iglesia no está para ira. Entonces muchos estudiosos o muchas personas dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Déjeme decirle que no, porque la gran tribulación es un derrame de la ira de Dios. Y la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice que nosotros no estamos para ira, sino para alcanzar salvación, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta es una puerta, una oportunidad que me da a mí y que te da a ti, querido oyente, televidente, para que nosotros reconozcamos al Señor y que nosotros como iglesia, haciendo bien las cosas, podamos ser salvos de la ira de Dios, ¿verdad? Vamos a continuar en la número 1, como señal número 1, la nación de Israel, como estamos leyendo, nacerá en un día. Y eso lo vamos a encontrar en Isaías 66, capítulo 8. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? Dice, ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. El 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en una nación. Amén. En Salmos 90, 10, dice que los días de nuestra edad son 70 años. Para que usted lo pueda ahí confirmar. Es de acuerdo a la palabra de Dios, una generación son 70 años. En el Salmo 90, 10 puede encontrar usted la palabra de Dios, en lo que yo le estoy explicando. La base es los días de nuestra edad son 70 años. Según dice vamos a leer el otro versículo que dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, por esto sabemos que es un tiempo, no es un tiempo cualquiera, lo que estábamos hablando al principio, que muchas personas dicen, sí, que hay guerras, han pasado guerras, han pasado terremotos, han pasado hambres, pestes, inundaciones, en fin, pero no como estas señales. Estas señales vamos a basarnos ahorita en cuando renació Israel, el 14 de mayo de 1948, y si usted hace cuentas, para este año 2018, el 14 de mayo de 2018, ellos cumplieron 70 años. 70 años, una generación. Ahora déjeme decirle algo. Si nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, es para que nosotros tengamos ese conocimiento. Amén. Y no nos sorprenda como ladrón en la noche. Los 70 años finalizan el 13 de mayo del año 2019. Si nosotros hacemos cuentas de lo que tarda, digamos, al cumplirse 70 años del nacimiento del pueblo de Israel, del 14 de mayo de 1948 al 13 de mayo del 2019, ellos estarían terminando de cumplir los 70 años. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que nadie sabe el día y la hora. Sin embargo, como dice la palabra de Dios, nosotros no estamos exentos de dejar de conocer la palabra de Dios. Y no estamos en tinieblas tampoco para no dejar de orientarnos. Entonces, lo que yo le quiero decir es que debemos de acercarnos más a Dios, porque de veras el Señor está a las puertas por su iglesia. ¿Por qué? Porque al cumplirse los 70 años, al terminarse de los 70 años, pues vienen otros eventos. Entonces, ¿qué le quiero decir?
que desde 1948, desde lo que tenemos ahorita para el 13 de mayo del año 2019, pueda hacer que venga el arrebatamiento. No estoy aseverando que va a ser, porque la palabra de Dios es clara donde dice que nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre que está en los cielos. Sin embargo, tenemos estas señales que nos indican que, como dice la palabra de Dios, de esta generación no pasará sin que todo esto acontezca, que nosotros podamos de aquí al 13 de mayo del 2019 poder ver eventos muy importantes, desastres y otras cuestiones que vamos a ir viendo, pero lo más importante, el evento que todos estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia. Así que los que piensan estar firmes, afírmense más, los que están tibios, pues acerquen más a Cristo, y los que no conocen a Cristo, nosotros los invitamos y los motivamos a que conozcan a Cristo. Él es la única salvación, Él es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. No busque doctrinas equivocadas, no busque en otros lados que no le convienen, que no le van a traer nada bueno. Busque una congregación que lea la sana doctrina y que usted pueda corroborar lo que está diciendo el presentador o el pastor con la palabra de Dios. Y ore mucho, ore. Según algunos estudiosos de la Biblia, desde el 48 hasta este 2018 se cumplen 70 años, y quiero mencionar varias señales de 70 años que la palabra de Dios nos muestra. Por ejemplo, es interesante ver los periodos de 70 años que menciona la palabra de Dios. Por ejemplo, las 70 semanas de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 24 al 27, Daniel habla de 70 semanas, que 70 años también que estuvo en cautiverio Israel en Babilonia. Imagínense, 70 años estuvo en cautiverio. Y los 70 años desde su nacimiento de Jesús hasta la destrucción del templo. O sea que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos da señales y usa mucho los números. Los números son bien importantes. En otras prédicas, pues más adelante vamos a ir viendo lo importante de lo que son los números a manera espiritual. Es bien importante esto. Entonces vemos estas relaciones de 70 años que han ocurrido, ¿verdad? Por eso no podemos dejar, por un lado, lo interesante que pueda estar moviéndose los 70 años desde 1948 hasta este año 2018. O sea, no podemos dejar pasar por alto, porque pues los 70 años, como les digo, esas otras referencias, pues es interesante verlo, ¿verdad? Vamos a ir a la segunda diapositiva. La segunda diapositiva dice que los judíos regresarían a su patria, y esto ya se cumplió. Dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para cobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam, en Sinar y en Amat y en las costas del mar. En Isaías 11, capítulo 11, versículos 11 y 12, y Ezequiel, capítulo 37, versículos de 21 y 22, dice: y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ya son más de 6 millones de judíos de Israel, que nunca ningún pueblo que había estado disperso por casi 2 milenios ha retornado a su patria, provenientes desde los 4 puntos cardinales. Sin embargo, nosotros hemos visto el cumplimiento de la profecía en Isaías 43, 5 y 6 ante nuestros propios ojos. A partir de 1948, los judíos están llegando desde Europa, Asia, las Américas y en todas partes del mundo. Entonces, ante nuestros propios ojos ya estamos viendo cumplida esa profecía. Entonces, no debemos de pasar por alto las señales que
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos da la palabra de Dios. Nosotros debemos de llenarnos de ese conocimiento para que no estemos en tinieblas, como lo indica la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, amigos que nos ven a través del canal 52 de Tehuelán-Zacapa, en Guatemala, pues les damos un cordial saludo, bendiciones a todos los que nos escuchan a través del mundo, a través de las redes sociales, en el canal de YouTube también, ¿verdad? Ahí vamos a ir, como les decía, compartiendo un poco pues del conocimiento que la palabra de Dios nos da a nosotros para poder compartirlo con ustedes y tenerlo esto como un estudio bíblico, ¿verdad? Como cuando usted está deseando la leche, ¿verdad? La leche no adulterada, para poderse llenar del conocimiento y poner por práctica estas motivaciones que nosotros, estas exhortaciones que nosotros le estamos haciendo. Vamos a ir a la diapositiva número 3. La palabra dice: el territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado. Recordamos que Israel era una tierra desolada, desierto, la mayoría era territorio desértico, pero la palabra de Dios nos indica en Isaías 27, capítulo 6, versículo 6, y también Isaías capítulo 35, del 1 al 2, y en Ezequiel capítulo 36, versículo 34 y 36, que en los últimos días florecería como un vergel, e Israel exportaría sus productos al mundo entero. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá, y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. El aumento del porcentaje de lluvia en Israel, además de la tecnología desarrollada por sus científicos para la irrigación, han hecho florecer el desierto. La verdad es que ahora Israel, yo les soy honesto, no conozco Israel, me gustaría conocerlo algún día. Si no, pues la Nueva Jerusalén, que es igual de linda. Me han contado que Israel es precioso gracias a Dios, pues a través de los satélites, a través de la internet, pues podemos ver cómo es que ha florecido y cómo esta señal profética, esta profecía se ha cumplido. Israel ya no es aquel país desértico. Por supuesto que tiene sus lugares desérticos, pero ya no es la mayoría. Ahora Israel es uno de los mayores exportadores de flores, de frutas, de inventos científicos. Ellos, por la mano de Dios, imagínense un país tan pequeño y siendo tan bendecido, pero esa es una de las profecías que se ha cumplido y que nosotros de repente algunas personas ignoran, pero que se ha cumplido, ¿verdad? Aquí tenemos un dato interesante que les quiero leer. Dice, según la página del internet Hechos acerca de Israel actualmente, dice, sus exportaciones anuales de frutas y verduras suman valor de 2,000 millones de dólares, mientras que las flores y las plantas ornamentales por 200 millones de dólares. Imagínense, es un país bendecido, es un país floreciente, es un país en desarrollo, ¿verdad? Pero recordemos que ellos, como pueblo escogido de Dios, hay promesa. Y yo quiero hacer una analogía con el pueblo de Dios en este momento y con el pueblo adquirido por Dios, que somos todos nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo. Fíjense que si se cumple en el pueblo de Israel las promesas, ¿por qué no se van a cumplir en el pueblo adquirido por Dios? O sea, la iglesia, porque no creemos. Déjeme decirle una cosa, hay promesas muy importantes, muy grandes, muy especiales para la iglesia hoy en día, y que la iglesia no ha querido recibir esas promesas, recibir esas bendiciones. ¿Por qué? Por su manera de vivir y por su falta de fe. Así que lo que le está pasando a Israel ahora, aparte de las guerras, pues hablando de la señal que tenemos que iba a florecer y que se iba a desarrollar, como en los versículos que les he mencionado, ustedes los pueden confirmar en su Biblia,
pues para la iglesia también hay promesas. Recordemos lo que nos dice Josué 1:8 y 1:9, que nuestro camino florecerá, prosperará, pero siempre y cuando nosotros cumplamos los mandamientos de Dios. Si para cada causa hay un efecto, y si nosotros buscamos, digamos, la bendición, nosotros obtendremos esa bendición, porque Dios cumple, Dios es fiel. Amén. Vamos, queridos hermanos, a pasar a la cuarta diapositiva, por favor, hermano. La cuarta diapositiva. Estamos hablando siempre del florecimiento económico de Israel. Indica siempre el capítulo 38, versículos 12 y 13, al enumerar las riquezas de un pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, que cuenta con botín, plata, oro, ganados y posesiones, grandes despojos, dice la palabra de Dios en Ezequiel 38. De acuerdo con la página en el internet, en estadísticas acerca del pueblo o el país de Israel, en el año 2016, esta diminuta nación exportó 61,000 millones de dólares en diferentes artículos, en contraste con su vecino Jordania, que exportó menos de 8.65 mil millones en ese mismo año. Esto es inconcebible, esto es algo que muchas personas pues dicen, pero este país, siendo vecino, exporta mucho menos que Israel. Pues definitivamente, hermanos, amigos que nos ven a través de las pantallas, es la mano de Dios, es la pura mano de Dios, es el milagro de Dios. Y si tú estás dispuesto a salir de esas deudas, a salir adelante con tu familia, a buscar otra nueva forma de vivir y dejar los vicios y dejar pues la vana manera de vivir, busca a Dios y serás bendecido en gran manera. Es la única manera como nosotros podamos ser bendecidos en esta tierra, y además de eso, con la promesa de que nosotros un día estaremos delante de Él y estaremos gozando de la patria celestial. ¿Qué mejor que esa promesa? ¿Qué mejor que las bendiciones de Dios? ¿Vivimos bien aquí en la tierra? Pues con las tribulaciones de todos seres humanos, pero vivimos en protección espiritual, vivimos en abundancia, porque la palabra de Dios dice que a nosotros nos va a dar una abundancia tremenda, dice que hasta sobre y abunde. Entonces, ¿qué quieres vivir? ¿Vivir en escasez o quieres vivir en abundancia? Nosotros tenemos la decisión por el libre albedrío que Dios nos da. Amén. Vamos a ir a la número 7, diapositiva número 7. La restauración del idioma hebreo. Tenemos que es el conflicto de Jerusalén. Esa no es. El conflicto de Jerusalén, por favor. Ese, el número 7. Gracias. El conflicto por Jerusalén. Vamos a hablar un poco sobre esto, hermanos. Es un tema bastante, digamos, largo, pero vamos a tratar de resumirlo. No sé si estamos bien con el tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. El conflicto por Jerusalén. Dijo Dios por medio del profeta Zacarías. En Zacarías 12, capítulo 12, versículo 2, dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Desde 1967, la Jerusalén bíblica, en donde está localizado el monte del templo, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de las organizaciones de las Naciones Unidas. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, puertos ni industrias significativas. Sin embargo, 476 resoluciones por la ONU reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo. Imagínense, hermanos, la ONU resolvió 476 veces que es nula la solicitud de Israel con la ciudad de Jerusalén. Ahí vemos cómo el enemigo siempre está queriendo, digamos, oponerse a la bendición de Israel.
Sin embargo, recordemos, hermanos, como puede ocurrirnos en nuestra vida, que nosotros queremos alcanzar algo, recordemos que va a haber una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual va a haber una oposición siempre, en donde nosotros, si sabemos perseverar y buscar a Dios con fe, esperar en Él, Dios nos va a dar la victoria. No desmayemos, sigamos confiando en Dios, porque Él siempre guarda a sus siervos. Entonces, 476 resoluciones en donde les declaran nulo la posesión de Jerusalén, carece de validez. Los árabes la codician, el Vaticano la considera su propiedad y desea internacionalizarla, tal como profetizara Zacarías. Jerusalén es un problema para todas las naciones. Estados Unidos y Guatemala ya movieron su embajada a Jerusalén. El presidente recién electo de Colombia dijo que también movería su embajada a la Ciudad Santa. Sin embargo, si hacemos números, son pocas las naciones que han hecho esto. Hasta el momento solo 2 naciones, Estados Unidos y Guatemala. Colombia tiene las intenciones, al igual que Honduras. Sin embargo, todavía no se ha concretado nada. ¿Cuáles son las reacciones del mundo musulmán? En el Cairo, el 17 de mayo, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abu Gheit, condenó hoy el traslado ayer miércoles en la embajada de Guatemala en Israel, en esa fecha, de Israel a Tel Aviv a Jerusalén, 2 días después de que Estados Unidos inaugurara su sede diplomática en esta ciudad, lo cual implica su reconocimiento como capital en Israel. En una reunión de urgencia de los ministros exteriores de los miembros de la Liga Árabe, Abu Gheit aseguró que las relaciones árabes con Guatemala y otros países que probablemente tomen una medida similar en el futuro tienen que someterse a escrutinio y revisión. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al-Malki, dijo ante el Consejo de la Liga Árabe que es necesario comprometerse con las decisiones de las cumbres árabes, sobre todo la cumbre de Amán de 1980, que invitó a cortar las relaciones de cualquier país que traslade su embajada a Jerusalén. Eso definitivamente pues no nos inquieta como país, porque digamos que nuestras relaciones ahorita son directamente con Estados Unidos, ¿verdad? Así que por supuesto que hay relaciones, hay reacciones bastante, digamos, críticas, pero el país de Estados Unidos es el que más lo va a resentir. Recordemos que los países árabes odian no solo a Estados Unidos, sino a todo amigo de Estados Unidos. Así que sigamos orando por Estados Unidos, sigamos orando por nuestra nación, porque esto poco a poco, conforme va avanzando el tiempo, se va acercando más la venida de nuestro Señor y se va crudizando, digamos, la violencia, las guerras, en fin, y muchas cosas que este mundo tiene pendiente de recibir. Por su parte, digamos, ya leímos esto, la promesa de la tierra de Canaán, Salmo 105, 8 y 11 por decreto, Ezequiel 16, 13. Fíjense que en Salmo 105, capítulo 8, versículo 11, encontramos que por decreto esa tierra Dios se la entregó al pueblo de Israel. Entonces, prácticamente quieren desaparecer a Israel, porque esa tierra, por decreto, en el Salmo 105, Dios ya se las entregó por heredad. Entonces ellos quieren quitársela, quieren robársela, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice 105:11, dice, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Lo pueden buscar en su Biblia, hermanos. Ezequiel capítulo 16, versículo 3, también dice la palabra de Dios. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu padre Etea. Así que esa tierra definitivamente, con todo lo que ellos pueden decir, que es de los palestinos, que la quiere el Vaticano, que la quiere la Unión Europea, definitivamente esa tierra le pertenece a Israel, el pueblo escogido por Dios. Y no hay otra,
no hay otro decreto, no hay otro fundamento sobre la faz de la tierra que diga lo contrario. La historia lo confirma y la palabra de Dios también. Hermanos, vamos a ir vamos a ver la número 5 entonces, porque nos pasamos. La número 5, hermanos. La número 5 establece la palabra de Dios, dice en Sofonías capítulo 3 versículo 9, dice que la restauración del idioma hebreo, dice la escritura, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Esto ya se dio, hermanos, eso ya se dio. Así que nosotros ya vimos esa profecía. El Parlamento de Israel autorizó ya nuevamente que el idioma oficial para Israel es el hebreo. Así que la profecía de Sofonías ya se cumplió en estos tiempos. Vamos a ir a la número 6. También hablando de lo que es la moneda de Israel, dice que la restauración del ciclo, la moneda utilizada antes de Cristo, dijo el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 45, versículos 12, 13 y 16, dijo el profeta Ezequiel, y el ciclo será de 20 jeras. Esta será la ofrenda que ofreceréis, todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para siempre de Israel. O sea que esta también, hermanos, ya se cumplió. Amigos que nos escuchan, esta profecía ya se cumplió también. 20 jeras equivalen a un ciclo y ellos lo medían por peso. Los pesos de los ciclos o los precios de las jeras se medían por peso. Habían diferentes, digamos, pesos en lo que es la moneda. Por ejemplo, el ciclo como unidad monetaria de intercambio tenía que ser restaurado para que los israelitas pudieran darle la ofrenda apropiada al Mesías en el templo durante el milenio, que eso ya es otro tiempo que no lo vamos a ver. En 1980, el Sexec del Parlamento israelí, como les decía, restauró el ciclo como moneda oficial de intercambio en Israel. Y los valores en peso se citan en masas entre 9 y 17 gramos y son comunes valores de 11, 14 y 17 gramos. Amén. Vamos a ir entonces a la número, sería 8, ¿sí? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Vamos a continuar entonces. Sí nos está dando tiempo entonces de avanzar bastante en este análisis de estas citas bíblicas. Como hemos visto, pues algunas señales ya se han cumplido. Vamos a ver algunas señales en el transcurso del estudio de estas señales que todavía no se han cumplido, pero por supuesto en la palabra de Dios debemos de entender de que van a haber señales que van a ser para el tiempo del fin. Entonces nosotros podemos determinar más o menos cómo estamos como iglesia, en qué tiempo nos podemos ubicar, ¿verdad? Porque les voy a contar que Apocalipsis, el libro de Revelaciones, ese libro establece en casi todos sus capítulos, podría decirle en todos sus capítulos, a excepción del capítulo 5, en donde habla del mensaje a las iglesias, en donde relacionan, digamos, a la iglesia de Filadelfia con la iglesia. Ese es el único, digamos, relación, digamos, que hacen con la iglesia, porque luego vienen los sellos, luego vienen, digamos, las trompetas, las copas, pero todo eso ya es ira de Dios. Eso ya no lo vamos a ver. Eso es parte de la gran tribulación. Entonces, nosotros aquí vamos a ver algunas señales que ya se han cumplido como lo estamos viendo, pero hay señales que van a ser para el tiempo del fin. Digamos que hay 3 tipos de señales. La primera señal, digamos, que vamos a estar viendo es para ubicarnos como iglesia, ¿verdad? Los que nos vamos en el arrebatamiento.
La segunda señal van a ser para aquellos que se quedaron después del arrebatamiento. Ellos van a tener una oportunidad, pero lo vamos a ir viendo más adelante, y entonces lo vamos es otro tiempo para esas personas. Ellos sí van a pasar por la gran tribulación. Por eso es que nosotros debemos de aprovechar, digamos, este tiempo, esta bendición que Dios nos da, de tener cámaras, de tener espacio, de tener, digamos, un gobierno que hasta por el momento, y creemos que así va a ser, sigamos orando por los gobiernos que estén en Guatemala, que nos permitan predicar, que nos permitan, digamos, transmitir la palabra de Dios sin tanta restricción, porque vamos a ir viendo, de acuerdo a este análisis, este estudio, señales en que muchos países ya están restringiendo demasiado, digamos, a hablar sobre la palabra de Dios. Entonces, la otra fase va a ser de las personas que se queden después del arrebatamiento, y la otra fase va a ser, digamos, ya la ira de Dios, y vamos a ver, digamos, las trompetas, los sellos y todo, pero todo eso del Apocalipsis, eso representa ya los tiempos del fin, y mucho de eso es para Israel. A Israel sí va a llegar hasta el fin de los tiempos. Entonces tenemos tres etapas: iglesia, los que se quedan, e Israel, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir viendo, digamos, en esta diapositiva, vamos a empezar viendo lo que es Magog o Rusia. La guerra esta de Gog y Magog, ¿verdad?, surgiría como una potencia militar en preparación para su invasión a Israel. Leamos lo que dice Ezequiel capítulo 38, versículo del 2 al 5, dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Entonces, la palabra de Dios aquí está hablando de la guerra de Armagedón, pero esa guerra todavía no va a ocurrir. Recordemos que esa guerra va a empezar a ocurrir ya al final de los tiempos, al final, digamos, de que se revele el anticristo, de que después de los 3 años y medio de paz y seguridad, vengan esos 3 años y medio de la verdadera identidad y de verdadero, digamos, odio que tiene, digamos, Satanás, utilizando al anticristo como su hijo para llevar a cabo sus fines, el gobierno mundial, ¿verdad? Rusia no estará sola en esta invasión, sino que lo acompañaron muchos pueblos, todos ellos van a ser musulmanes, y parte del Asia Menor. En febrero del 91, 283 científicos de la Unión Europea, de la Unión Soviética, expertos en armas nucleares y misiles, se trasladaron a Irán y lo han estado ayudando desde entonces en la consecución y fabricación de armas nucleares. Según informes recientes, Rusia, Irán y Siria han concertado un pacto de defensa mutua que está en el proceso de alterar el balance de poder en el mundo del Medio Oriente. Hoy la mayoría de los estados al sur de la antigua Unión Soviética son musulmanes. Y esto es algo interesante que debemos de ver, hermanos, porque el mundo musulmán en cantidad de personas es bastante. Entonces ellos se están metiendo y están, digamos, con ir a vivir a otras poblaciones, están ocupando otras poblaciones y otros países. Ellos se van haciendo más y cada vez más, y su religión y su idealismo, digamos, se va metiendo poco a poco en todos estos países. Es increíble, pero en Europa viven más gente, o sea, hablando de millones de musulmanes, imagínense, en Europa, ¿verdad? Entonces es importante ver esto, hermanos, pero como señal, ¿verdad? Como señal, aunque esta señal, pues definitivamente la iglesia no lo va a ver, ¿verdad? Lo que los van a ver son de los que se quedan después del arrebatamiento y el pueblo de Israel.
Entonces, hermanos, yo creo que nos vamos a quedar aquí por el tiempo, ¿verdad? Porque hay que editar también estos videos. Entonces, para que no nos quede muy corto, digamos, la edición, queremos nosotros que esto salga pues de la mejor forma posible. La próxima grabación pues vamos a continuar viendo, digamos, lo que sigue, que en este caso sería identificar quiénes son esos países de Gog, Magog, Phut, Gomer, Togarma y todos estos países que se van a unir al final de los tiempos en contra de Israel. Entonces vamos a ir viendo eso el próximo programa, si Dios así lo permite, ¿verdad? Si estamos aquí aún, si no, pues nos vemos arriba con todos los hermanos de la iglesia, gozándonos, ¿verdad? Bendiciendo y alabando a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra mayor esperanza, y queremos que estos programas sean de bendición para tu vida. Nos puedes escribir al correo ultimayamada11@gmail.com. Ahí nos puedes escribir tus comentarios, tus sugerencias, y bueno, estamos para servirte. Vamos a terminar siempre con una oración para que pues nos vayamos en paz y que el Espíritu Santo sea el que nos ministre a todos y que nos ayude cada día, hermanos. Les deseamos una feliz tarde, feliz noche. Si nos están viendo pues ya en la noche, los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos victoria para tu vida. Gracias, Señor, por este momento. Te pedimos, Señor, que nos sigas usando, que nos ayude, Señor, en cada momento para poder, Señor, predicar tu palabra y para llevar ese conocimiento a los hermanos que nos están viendo en diferentes países, en diferentes lugares, y que podamos ser de bendición para cada uno de ellos. Declaramos vida, declaramos salud, declaramos, Señor, espíritu de sabiduría y conocimiento en cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos a la próxima. Gracias. Amén.